Bien, chicos, ante todo, muy buenos días. Como pueden observar, el día de hoy nos toca trabajar lo que es la parte de la maratón de literatura. Bien. La cuestión aquí es que ustedes me puedan ayudar a desarrollar las preguntas. Estoy tomando preguntas tanto de semanas hasta las últimas semanas. De igual manera voy a ir explicando algunos temas que quizás todavía no hemos desarrollado, pero sí me gustaría que participen por el chat o por el micrófono, por favor, para poder ir comparando respuestas y también poder ir resolviendo. Bien. Ok, entonces vamos a iniciar, chicos, con la primera pregunta. En esta primera pregunta habla acerca de las características de la literatura peruana. Te está pidiendo que marques la alternativa que completa de manera correcta la siguiente afirmación. Indica, la literatura peruana contiene obras escritas y orales, es decir, introduce la producción de la lengua así como lenguas nativas. Considerando lo expuesto, es posible afirmar que se trata de una literatura. ¿Qué opción han marcado aquí, chicos? ¿Cuál sería su respuesta ante esta pregunta? A ver, vamos a recordar un poco sobre el desarrollo de lo que hemos abarcado en literatura Bebé, peruana. Re- Perdón, hija, no te escuché bien. la clave B de bebé. Ok, muy bien. El territorio peruano se caracteriza por tener la interacción, pues, obviamente, de literaturas orales. Recordemos que antes no había, pues, la literatura escrita como tal, sino simplemente se pasaba, pues, de generación en generación de información, los mitos, las leyendas, ¿verdad? Entonces, ahí está la combinación tanto de esta literatura oral con también las lenguas originarias. Pues sabemos que cuando hablamos de lenguas originarias hablamos, pues, del quechua, ¿no? Entre otras. Y asimismo también, chicos, hay también una modificación, pues también cuando vienen los españoles y traen consigo su lengua. Entonces, como se dice, hay todo un mix, ¿no? Por eso que, tomando en cuenta esta complejidad que se está dando, estamos hablando más que nada de una literatura que no va a ser igual, por lo tanto cumple con la característica de ser una literatura totalmente heterogénea, es decir, diferente, y a la vez también hablamos de una literatura pluricultural. ¿Sí? Estamos hablando de de varias culturas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces aquí en la uno la alternativa sería la B. ¿Eh? La alternativa sería la B, 1B. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con la 2. Aquí estamos hablando de la primera parte de comentarios reales de los incas. Te está poniendo el siguiente fragmento. Dicen que pasado el diluvio se apareció un hombre en Tiahuanaco, que está al mediodía del costo, que fue tan poderoso que repartió el mundo en 4 partes y las dio a 4 hombres que llamó reyes. El primero se llamó Manco Cápac y el segundo Coya y el tercero Tocay y el cuarto Pinagua. Dicen que de ese repartimiento del mundo nació después el que hicieron los incas de su reino, llamado Tahuantinsuyo. Dicen que el Manco Cápac fue hacia el norte y llegó al Valle de Cosco y fundó aquella ciudad y sujetó los circunvecinos y los doctrinó. Con estos principios dicen de Manco Cápac casi lo mismo que hemos dicho de él, y que los reyes incas descienden y de los otros reyes no saben decir que fueron de ellos. Entonces, recuerden que esta primera parte, pues, de Garcilaso se enfoca, pues, en hablar de cómo ha sido la creación, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del autor? O sea, ¿con qué finalidad él está
escribiendo pues esta primera parte de comentarios reales, chicos. ¿Cuál sería su opción aquí? A ver, chicos, recordemos que cuando hablamos de crónicas, hubieron tres aspectos, ¿no? Primero, las crónicas se inicia inicialmente como un informe para el rey, ¿cierto? Y bueno, después más adelante va teniendo, como se dice, un poco esta visión de cómo fue la creación. Eh, Tomemos en cuenta que hubieron tres tipos de cronistas, ¿no? Tuvimos los cronistas, pues, netamente españoles, como Pedro Ciza de León, cronistas mestizos como Huamampoma de Ayala, perdón, como Huamampoma de Ayala y mestizos como Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, yo les hago la pregunta, pues para Garcilaso de la Vega estuvo bien la forma en cómo los cronistas españoles contaban sobre el origen del Imperio Incaico. A ver, ahí está. ¿Cuál fue la finalidad, pues, no? De esta crónica. Y ojo, que estamos hablando de la primera parte, o sea, la primera parte se está enfocando pues en el inicio, se está enfocando pues en lo que consiste, no, aspectos acerca de este Perú prehispánico, se está enfocando en esto. Segunda parte ya habla pues de la guerra civil de los españoles y lo que buscaban más que nada, su propósito era, como se dice, mejorar la reputación de su padre, ¿no? Pero en esta primera parte que te está hablando acerca de cómo se da los cuatro sultos, ¿cuál sería la finalidad? A ver, por acá me dice Miss 2B. Ajá, 2B, ya. Dice corregir las versiones que aludían la fundación del Imperio Incaico. ¿Ya? Ujú. A ver, pero tomen en cuenta el fragmento, por favor, chicos. Tomen en cuenta el fragmento, por favor. Este fragmento que estamos leyendo, que es acerca habla de Manco Cápac, acuérdate, habla de Manco Cápac. Y cuando nosotros hablamos de Manco Cápac, ¿a qué hacemos referencia? Cuando hablamos de Manco Cápac, ¿a qué hacemos referencia nosotros? Según nuestra historia del Perú. ¿Mm? A ver, recordemos. Si yo voy a hablar de Manco Cápac y de los cuatro suyos, ¿a qué estoy haciendo referencia? Tengan en cuenta, chicos, de que cuando nosotros hablamos pues de Manco Cápac, Mamahoyo, estamos enfocados en qué? En el origen, ¿cierto? En el origen de los incas. Entonces, aquí si bien es cierto, sí, la finalidad, como bien por acá me dijeron, era corregir las versiones que aludían a la fundación del Imperio Incaico, pero aquí, en este caso, ya, cuando hablamos de fundación del Imperio Incaico, estaríamos hablando solamente de Manco Cápac y Mancmahoyo, de los dos, ¿cierto? Aquí se está basando más que nada en el origen de los incas, cómo se originan los incas. Entonces, por ello, la alternativa aquí sería la C, ¿no? Porque te está diciendo, miren aquí, dice que fue tan poderoso que repartió el mundo en cuatro partes y le dio a cuatro hombres que llamó reyes. Está, cuatro hombres que llamó reyes. Acá se está enfocando justamente en el origen de los incas y pues dónde fue cada uno de ellos, ¿no?
Dicen que este repartimiento del mundo nació después de que hicieron los incas de su reino llamado Tahuantinsuyo. Recién está explicando, ¿no? Cómo ha sido su origen de cada uno de ellos. ¿Bien? Muy bien, Rosa. Muy bien, Alexandra. Entonces, aquí por ello la alternativa sería la C. Queremos enfocarnos en el posible origen de los incas. Ok, vamos con la pregunta 3. Aquí ya estamos basándonos, chicos, en ñacatita. Recordemos que cuando nosotros nos enfocamos en costumbrismo, hay que relacionar un poco este costumbrismo pues, con el neoclasicismo tardío. ¿Y en qué se enfocaba pues este neoclasicismo? Recuerden que el neoclasicismo lo que buscaba era pues un poco, como se dice, criticar la educación que se daba en la época, ¿no? Porque los neoclasicistas se enfocan en eso, en la parte educativa. Entonces, ñacatita nos va a ayudar a representar un poco cómo se da estos rasgos. Bien. Entonces, a ver, aquí te está pidiendo colocar verdadero o falso según la secuencia correcta respecto a esta obra. Por acá te dicen, es una tragedia costumbrista que está dividida en 4 actos. 2, predominan los versos de 11 sílabas, es decir, los endecasílabos. 3, respeta las unidades del teatro clásico, tiempo, lugar, acción. Y 4, en los diálogos emplean expresiones populares y coloquiales. A ver, de acuerdo a la obra que ya han trabajado ustedes, chicos, con sus profesores también, ¿cuál sería la alternativa que marcarían acá? Por acá me ponen la E. Muy bien, Alexandra, la E. ¿Qué dicen los demás? ¿También están de acuerdo con la E? ¿También estamos de acuerdo con la E? Pero vamos a analizar un poco, chicos. A ver, en primer lugar, muy bien, Rosa, muy bien, Yael, ajá. En primer lugar te dice que es una tragedia. Ya, acá está la palabra errónea. No estamos hablando de una tragedia, no es una tragedia, es una comedia, ¿ya? Una comedia costumbrista que sí, de cierta manera va a estar dividida en 4 actos, pero que acá la palabra, ya sabemos, errónea es tragedia. No podemos decir que es una tragedia. Punto 2, predominan los versos de 11 sílabas, es decir, los endecasílabos. Bueno, tengamos en cuenta que según las características de Manuel Asensio Segura, el verso que va a predominar aquí va a ser el de 8 sílabas, es decir, los octasílabos. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta aquí. 2, a ver, perdón, se me va. Ya. Respeta las unidades del teatro clásico. Pues sí, recuerden que el costumbrismo va a seguir estos modelos, ¿ya? Entonces va a tomar en cuenta obviamente las unidades de tiempo, las unidades del teatro, perdón, como son el tiempo, cómo va a ser el espacio, cómo va a ser también la parte de la acción. Chicos, entonces esa parte sí sería verdadera. En los diálogos se emplean expresiones populares y coloquiales. Claro, recuerden que Manuel Asensio Segura tenía la costumbre de irse a las plazas, ¿ya? Y a través de esas plazas, pues le gustaba observar. Le gustaba observar cómo eran las tradiciones, cómo eran las costumbres. Recuerden que en esa época, pues, se bailaba mucho la zamacueca, ¿no? Ahí en las plazas. Entonces, él que hacía, de acuerdo a cómo se daban los diálogos, él también copiaba, ¿no? Cómo se desarrollaban estos diálogos para poder retratarlo tal cual, ¿no? Entonces, sí hablamos de este lenguaje, por ejemplo, también como era en la época, se hablaba de refranes, ¿no? Anda, vete a freír mono, ¿no? O ese vejete, que son palabras, pues, que en la época se desarrollaban, ¿no? Entonces, sí, tenemos este lenguaje, esta expresión popular y también coloquial. Bien. Entonces, tomando en cuenta eso, muy bien, hijos, la respuesta ha sido la alternativa E. Tomando en cuenta ello, tenemos que la 3 va a ser la alternativa E. Bien, muy bien, chicos. Buen trabajo. Pasamos a la 4. Vamos a analizar la 4. Dice por acá, llega el día de la partida, ¿no? Qué bulla, qué jarana, qué Babilonia, baúles en el patio, cajones en el dormitorio, colchones en el zaguán, diluvios de canastos por todas partes, todo sale por fin, todo se embarca.
aunque con bastantes trabajos. Marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva, a la que pertenecen también con pendones y cordón de San Francisco de Paula. Los amantes hermanitas que solo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. Las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos y lo mismo sucede al viajero. Se acerca la hora del embarque y se agravan los soponcios. Este es un fragmento, chicos, de un viaje de Felipe Pardo de Aliaga, que también está dentro de lo que es el costumbrismo, en el cual podemos observar qué característica del costumbrismo podemos nosotros destacar aquí. A ver, ¿cuál ha sido la alternativa que han ido marcando en la 4? A ver, Stanley, muy bien. Stanley me dice la D. Rosa también me dice, Miss, la D. Claro, pues chicos, muy bien, excelente. Hablamos de un evidente tono satírico, ¿no? Felipe Pardo de Aliaga, pues era, como se dice, anticriolista. Y a él le gustaba un poco también criticar el aspecto educativo, ¿no? Por ejemplo, acá uno de ellos también es la parte, como dice, ¿no? Las hermanitas, ¿no? Las amantes hermanitas que solo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. Y también por acá cuando dice que no se quitaban el pañuelo de los ojos, ¿no? Lo que pasa que, recuerden que en esa época, pues chicos, es diferente, ¿no? Ahora tú te puedes casar a la edad que tú quieras, ¿no? Pero ahí dice de que si el hermano mayor no se casaba, las hermanas poco. O sea, tenía que sí o sí casarse el mayor para que las hermanas menores también se casen, ¿no? Y vemos también, pues, que estamos hablando del niño Goyito, que el niño Goyito niño no tenía nada, pues tenía más de edad, ¿no? Tenía como 50 y tantos. Y aún así era atendido como si fuera ¿no? Entonces ahí está el tono totalmente satírico. Buen trabajo, muy bien, chicos. Entonces, ¿a cuánto de? A ver, voy a poner acá. Ya. 4 de dedito. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta 5. Y aquí ya estamos entrando al romanticismo, chicos. Dice, ¿cuál es la característica del estilo de las tradiciones presente en el siguiente fragmento de Don Dimas de la Tijereta, de Ricardo Palmas? Y con esto, lector amigo, y con que cada 4 años uno es bisiesto, pongo punto redondo al cuento, deseando que así tengas la salud como yo tuve empeño en darte un rato de solaz y divertimiento. A ver, ¿cuál sería la característica que podemos presentar de acuerdo a este fragmento, chicos? A ver, Rita me dice, Miss, la E. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? También estamos de acuerdo con que es la E. Muy bien, Yael. Bien, Marcela. Ajá. Excelente, excelente, chicos. Recuerden que una de las características que vamos a encontrar acá de tradiciones es que efectivamente la tradición no está hecha para leer, ¿no? Ricardo Palma siempre decía de que las tradiciones son para contar, ¿no? Y por eso él decía que este tono, pues, se prestaba ¿para qué? Para crear un efecto, pues, de oralidad. Y acá lo vemos, pues, cuando dice lector amigo, ¿no? Se está haciendo referencia a la persona con la que él está comentando esta tradición, ¿no? Y le deja, pues, ahí su pequeña enseñanza, ¿cierto? Entonces aquí definitivamente en la 5 la alternativa es la E de nano la 5. Muy bien, 5 E de nano.
Vamos ahora a la pregunta 6. A ver, te dice, estamos ya entrando Caballero Carmel. O sea, estamos en posmodernismo. Era un viejo dulce y bueno, y hacía muchos años, al decir de mi madre, que llegaba todos los días a la misma hora con el pan calientito y apetitoso, montado en su burro detrás de los dos capachos de acero repletos de toda clase de pan, hogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Madre escogía el que habíamos de tomar y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Marchábase el viejo y nosotros, dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de hule brillante, íbamos a dar de comer a los animales. De acuerdo a este fragmento de Abraham Aldelomar, ¿qué característica de la producción literaria del autor se puede apreciar? A ver, estamos enfocados en la producción literaria. Chicos, disculpen, no sé qué pasó, por un momento se salió el internet. A ver, me gustaría que me den sus alternativas. Por acá está y me dice la A. ¿Ya? La alternativa A. Bien. Si recordamos nosotros las características de Abraham Valdelomar, vamos a enfocarnos en la evocación mucho de cómo era su familia, el hogar, cómo aquí, por ejemplo, estamos hablando pues de un fragmento en el cual él comenta cómo, cuál era el actuar de su mamá, ¿no? Que hacía como también un poco también lo que hacía, ¿verdad? Por lo tanto, en el caso de la 6, por acá ya me han ido colocando, lo que él va a justamente rememorar. Dos, recordemos que, pues, que en el movimiento pues, colonial, no, que por el hecho de uno ser provinciano no podía salir adelante. Y acá, pues, es mostrar esa nostalgia, la parte nostálgica del, ¿ya? Y aquí ya estamos
Chicos, mil disculpas, ¿me escuchan ahora sí? No sé qué está pasando Sí, con mi se la internet escucha, hoy día. profesora. Mil disculpas, chicos, no sé, parece que el internet no quiere que les haga la clase. Perdone. Ok, vamos a continuar. Estoy dejando la pregunta número 7. Estoy empezando la pregunta número 7. Vamos a aclarar esta parte, ¿ya? Estamos frente a lo que es el fragmento del discurso de Politeama. ¿De acuerdo a este fragmento que justamente habla acerca de los niños y acerca de la generación? ¿Qué alternativa han marcado? ¿Cuál es el tema que podemos inferir en la pregunta 7? Se ve la diapositiva, ¿verdad? ¿Se logra ver la diapositiva? Ah, ok. Gracias, Micaí. Gracias, Rosa. Perfecto. A ver, ¿cuál sería la alternativa que marcaría en la pregunta 7? Dice, niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ¿no? Por acá Rita me dice, Miss, la alternativa es la C. ¿Ah? Todos los demás también indican que la alternativa es la C. Muy bien. Recordemos pues que Manuel González Prada establece de que debe haber una renovación, ¿no? En nuestro país. Y bueno, para justamente lograr esta renovación, nosotros nos tenemos que enfocar, como se dice, en las nuevas generaciones, en los niños y en los jóvenes. Por eso él decía, pues no, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, ¿verdad? Entonces, por ello, aquí estamos enfocados en lo que es, pues, el necesario cambio social que se debe desarrollar de todas maneras en el país. Entonces, aquí marcamos la alternativa 7C. Muy bien, chicos, 7C. Vamos con la pregunta número 8. Y aquí vamos a seguir entrando con el tema del realismo y esta vez vamos a enfocarnos en Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner. Para ello vamos a marcar la alternativa de las siguientes afirmaciones. A ver, ¿cuál será de todas estas cuatro las afirmaciones correctas? Por un lado, te dice, los marines se identifican con el padecer de los indios innotables de Quilla. 2, Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. 3, Margarita y Rosalía, al quedar huérfanas, son protegidas por los marines. Perdón. Y por último, Manuel descubre que su verdadero padre es el cura Pascual Vargas. A ver, ¿qué podemos marcar aquí, chicos? En la 8. La E, me ponen por acá. ¿Ya? Vamos a ver los demás. ¿Estamos de acuerdo con la E? Vamos a ver. En el caso de la primera parte, los marines se identifican con el parecer de los indios y notables de Quilla. Tengamos en cuenta que cuando llegan los esposos a Quilla, ellos van a compadecerse de la familia indígena, porque le comentan pues los abusos que cometieron. Recuerden que Marcela es la que va y le comenta pues de que no quería que su hija vaya a hacer trabajo o vaya a hacer los trabajos al cura porque ella había pasado esa experiencia, ¿no? Por eso que los marinos tratan de ayudar. E inclusive una propuesta del esposo era mejorar la educación del lugar, ¿se acuerdan? Entonces, por eso, en este caso, la primera, esto de aquí sí sería verdadero. Ese es un enunciado correcto. Estos marinos se llegan a identificar con el padecer de los indios. En el caso de la pregunta 2, Lucía y Fernando son víctimas de un atentado tramado por las autoridades. ¿Cierto? Entonces, aquí en esta pregunta 2,
Ya, aquí en esta pregunta 2, pues cuando ven pues que los esposos Marín requieren este cambio de quilla, pues los notables, pues que es el juez, Sebastián y el cura, buscan la manera pues de poder sacarlos del lugar, ¿no? Y es por eso que van a planificar todo un atentado diciendo que ellos refugiaban a los ladrones de joyas, ¿no? Que habían robado pues la iglesia. Entonces, aquí también sería, en este caso, verdadero. Ah, esperen, chicos, acá no puede ser verdadero, porque acá te está diciendo notables. Y los marín, no sé, no se compadecieron de los notables, solamente de los indios. Entonces, este es falso. La 2 sí sería verdadera. Ya. 3, Margarita y Rosalía, al quedar huérfanas, son protegidas por los marín. Hacemos un recordatorio. Cuando los fallecen, pues, los esposos, le cuenta, pues, inclusive Marcela de que Margarita no era hija víctima de una violación, de un abuso, ¿verdad? Entonces, como era víctima de este abuso, pues él le pide que se haga cargo de sus hijas, ¿no? O sea, le pide. Entonces, ellas van a amparar e inclusive se las van a llevar a Lima, ¿no? Porque van a quedar huérfanas. Entonces, acá también, esa acá sería bien, verdadero. 4, Manuel de el verdadero padre es el cura Pascual Vargas. Al finalizar la obra, se podemos ver que en el desenlace Manuel y van a descubrir, pues, Manuel, perdón, y Margarita van a descubrir que son hermanos, ¿se acuerdan? Y que van a ser, pues, hijos del obispo Pedro Miranda y Claro, que será el nombre del cura, pues, anterior, ¿ya? Entonces también este de acá sería falso. Por lo tanto, tenemos la alternativa 2 y 3. 8 sería B. 8B. Ajá, muy bien, muy bien. 8B. 8B. Vamos con la siguiente, la pregunta 9. A ver, acá te están pidiendo los versos pertenecientes al poema Lied 2 de José María Eguren. Vamos a marcar la alternativa que contiene los enunciados correctos respecto a las características de su poesía. A ver, dice, y surgió la Virgen Nagarina desde el submarino panteón, y con la luz de ocaso declina, y con una lánguida canción. Sobre ella, parado un cuervo incierto, la guía en violeta navegar. Hoy la mística blancura ha muerto con toda la tristeza del mar. Estamos en posmodernismo, chicos, porque estamos enfocados en José María Eguren, ¿verdad? A ver, tomando en cuenta ello, ¿cuál sería la alternativa? Veamos. A ver, por acá me dicen la A. Ok, vamos a tomar la B por acá, ¿ya? Recordemos algo importante, ¿ya? Cuando hablamos de Guren y hablamos de posmodernismo, Guren, pues por lo mismo de la infancia que tuvo, que fue una infancia pues en la que no compartía con otros niños, en la que él se refugia pues en las obras francesas y todo lo que conlleva.
él va a tener también, como se dice, ese enfoque un poco misterioso, ¿no? Entonces, sugiere una atmósfera plenamente misteriosa en esta primera parte. Sí, porque es parte de su característica de él, ¿no? Como si fuese, pues, más que nada aquí estamos evidenciando como si él hubiera ya tenido un poco de esta vivencia, ¿no? Entonces aquí, esta primera parte sería verdadero, chicos. Dos, asume una singular concepción de la realidad. Y recuerden que aquí pues hablamos un poco sobre lo que es la cosmovisión, la sugerencia, porque recuerden que Segura se caracteriza por un lenguaje sugerente. Entonces, en cuanto a esta concepción de la realidad, va a mostrarse, como te dice, de una manera sesgada de la cosmovisión, ¿ya? Porque como él ve la perspectiva de las cosas. Entonces aquí sí vamos a colocar verdadero también. Recuerden que hablamos de la cosmovisión propia, entonces sí hay una singular concepción de su realidad, desde su perspectiva de él. Tres, describe ambientes y personajes siniestros, en el término siniestro. ¿Ya? Aquí no estamos viendo ello, ¿no? No describe este tipo de personaje, no es una característica de Guren el describir este tipo de personajes, ¿no? Recuerden que él todavía tenía, como se dice, ciertos rasgos todavía del modernismo, porque él era simbolista, ¿no? O sea, mostraba las cosas desde su realidad, ¿no? Y por ahí encontrábamos no tanto personajes siniestros, pero sí personajes exóticos, ¿ya? Eso sí es importante aclarar. No había personajes siniestros, pero sí personajes exóticos, ¿ya? Entonces aquí también sería falso. Y emplea adecuadamente el lenguaje coloquial. Creo que es con mirarlo, ¿verdad, chicos? Con mirarlo y observar el poema no podemos notar que no hay nada coloquial. Porque mismo, Eguren era simbolista y tenía rasgos todavía del modernismo, entonces no vemos, no es parte de este lenguaje coloquial. Entonces, tomando en cuenta ello, vamos a ver que la alternativa es la B, como me por aquí. Muy bien, buen trabajo, chicos. Ahora, pregunta 10. Y aquí es referencia a la información pues del movimiento colónida como tal. Vamos a marcar verdadero o falso si es que las preguntas subrayadas cumplen con ello, ¿no? Por acá te está diciendo, el movimiento colónida apareció con las revistas Contemporáneos y Cultura. Posteriormente se consolidó en el año de 1916. Abraham Valdelomar se constituyó como el líder de este conjunto de escritores. Colónida asumió una actitud crítica y rebelde contra las modas y el elitismo aristocrático y conservador de la época, y los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal y en sus obras resaltaron el cosmopolitismo de la vida citadina. A ver, de acuerdo a la información que estamos manejando del movimiento Colónida, ¿cuál ha sido la alternativa que han marcado aquí, chicos? A ver, acá me dicen la C. ¿Todos estamos de acuerdo con la C? A ver, vamos con la primera parte. Te habla de las revistas Contemporáneos y Cultura. Pues sí, chicos, recordemos que el movimiento colónida va a iniciar con estas revistas, va a aparecer con estas revistas, tanto contemporáneos como también cultura. Entonces, aquí esta parte sería verdadera.
Posteriormente se va a consolidar en el año 1916. Abraham Valdelomar se va a constituir como el líder de este conjunto de escritores. También, recordemos que Abraham Valdelomar pues fue el que va a liderar todo este conjunto, porque él tenía la noción de poder demostrar pues de que un provinciano pues podía, ¿no? También liderar este tipo de grupos, ¿no? Entonces acá también sería verdadero. Colonia asumió una actitud crítica y rebelde contra las modas y el elitismo aristocrático, ¿no? Recuerden pues de que en esa época estaba bien marcado, como se dice, o todo se centralizaba netamente acá en Lima, ¿no? Y pues las costumbres y tradiciones también de la literatura estaban aquí. Ahora, ellos con el movimiento colonial toman una postura, a pesar de que fueron solamente 4 tomos, toman una postura de cual buscan rechazar todo esto, ¿no? Y por ello vemos, por ejemplo, una Brahma de Lomar que va a hablar, pues, aspectos de su vida provincial, ¿no? Entonces, acá también hablamos de un verdadero. Los integrantes del movimiento sintieron admiración por la belleza formal, ¿sí? Todavía se va a mantener también estos rasgos de belleza formal, pero no se enfocaron en un cosmopolitismo de la vida citadina, ¿no? Al revés, sino ellos enfatizaron mucho lo que era la vida provincial. Entonces, aquí, este de aquí sería falso, chicos. No, es de la, no se enfocaron en la ciudad, sino se enfocaron en la provincia. Entonces, tomando en cuenta ello, la cala alternativa, como bien me han indicado por aquí, viene a ser la C. Todos con la C, muy bien. Buen trabajo, Micael, Joshua, Rita, Diana y Marcel. Bien, vamos ahora con la pregunta 11. Con la pregunta 11. Cuando todavía estamos con Heraldos Negros, estamos todavía en la primera parte del modernismo de César Vallejo. En los siguientes versos del poema Encaje Liebre, incluidos en los Heraldos Negros de César Vallejo, ¿qué ha desarrollado en el poemario se evidencia? Dice. Una mosca llorona en los muebles cansados. Yo no sé qué leyenda fatal quiere verter. Una ilusión de orientes que fugan asaltados. Un nido azul de alondras que mueren al nacer. En un sillón antiguo, sentado está mi padre. Como una dolorosa entra y sale mi madre. Y al verlos siento un algo que no quiero partir. De acuerdo a ello, se está desarrollando aquí, chicos. ¿Cuál es el tema a desarrollar? Por acá Rita me dice la A. E, A, me ponen por acá, ya. A ver, vamos a ver. A ver, A por acá, E por acá. Ya, a ver. Eh, si nos enfocamos en esta primera parte de César Vallejo modernista, las temáticas que va a abarcar, pues justamente es el hogar también, ¿no? La raíz andina, el hogar de la familia, la parte provinciana. Y vamos a ver si se comprueba aquí. Uno, porque está tomando términos como, por ejemplo, ¿no? Los muebles de la casa. ¿Cómo lo ve? Como muebles cansados. Dos, habla de un padre, pues sentado en el sillón. Vamos a marcar esta parte, ya muebles cansados. Vamos a ver también acá el padre sentado en el sillón, ¿no? Otro aspecto también que habla cómo está su madre, cómo entra y sale del lugar. Entonces, ¿aquí qué está haciendo? No habla pues de un sufrimiento a lo rural, no está hablando del espacio, tampoco. Vemos que cuando es la
más que nada en chicos, en irse. La soledad provinciana tampoco, porque no es provinciana, sino está haciendo referencia pues, al ámbito hogareño. La 11, alternativa E. La O. ¿Comprendió por qué? ¿No hay dudas con esta pregunta? Ok. Vamos a la 2, chicos. Vamos a la 12, a ver. Vamos con la pregunta 2. Y pues, como les dije, van a haber unas semanas. Creo que podemos también analizar. Bien. Acá vamos a enfocarnos en decir alegría. Para pues decir, vamos a enfocarnos un poco de mismo. Es importante hacer una comparación realista, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos confundimos y decimos, bueno, porque en el realismo también se habla del indígena. Carolina Mato de Turner, ella es una precursora del indigenismo, pero no es que en el realismo se habla del indígena, se habla de un indígena como desde una perspectiva paternalista, a que pues se ve como que el indígena necesita ¿no? De alguien de conocimiento. En cambio, nosotros nos enfocamos, vamos a ver de que va a empoderar, ¿no? No se va a hablar de un indígena que te ayuda, que pobrecito, no, indígena que va a poder ser adelante, que puede por sus derechos, puede todos estos aspectos, pues no va a poder, como se dice, tener, no se va, como se dice, alejar de, hablando de esas cuestiones indígenas, pues nosotros vamos a ver, ha desarrollado esta novela que como es un, o sea, preferimos ancho, pero ajeno es porque no todos son los mismos hechos también. Nos habla de un mundo ancho y ajeno. A ver, Maki declaró con fervosas del derecho de la comunidad de Rumi. De la misma tradición que afirmaba que las tierras fueron sitio de los comuneros y de y hubo de caer. Luego el juez inició según los dichos presentados por Iñiguez. ¿Qué ha pasado acá, chicos, en este contexto? A ver, lo voy a... ¿ya? Era el alcalde del... Las personas como, pues, que vamos y votar, ahí está, ¿no? Para ser como se conocido, haber dado realmente
todo lo que es el trabajo, que conozcas el tema, es una persona, justa, ¿no? Porque eso era una tradición, eso era una costumbre, era tu gobernadora, ¿te acuerdas? Entonces, lamentablemente aquí hablamos de la vida de sueño, pues como ustedes ven, José Nomaki no se deja ir y tierra, él no se va a dejar y va a decir, pues no, indígena también, justamente aquí. Sin embargo, vemos de que no siempre va a tener un final feliz, el gobernador va, lo van a apresar, ¿no? Y eso ya es como simbolismo de vivimiento, pues de esta tradición indígena, ¿no? Y cómo se dice del lugar, ¿no? Secuencia de largo. Si yo te que arenga los comunes de las tierras de Rumi, al de Rumi realiza la comunidad de los terrenos Imañahui, y el ejército ingresa a tomar posesión de sus tierras en el segundo juicio por las. Vamos primero a aclarar esto más Profesora, ¿no? Que en este caso los derechos de la. Y luego te hablo de y de la participación. Sería, ¿cuál sería tu alternativa? Personaje, lo que está haciendo, que es defender y te está hablando, pues, ¿me escuchan? sí, profesora. A ver,
para usted. No hay ningún problema si nos equivocamos acá porque sé que... Se escucha entrecortado. ¿No me escuchan bien? A ver, No, profesora, un se le momento. escucha entrecortado. Despacio. Ya, ahora sí me escuchan, chicos. ¿Me puedes escuchar mejor, chicos? ¿Me escucha? Sigue entrecortado, profesora. Es- ¿Y me escucha? Profesora, sigue recortándose su micro. Mejor, mejor. Sigue entrecortándose, profesora, y la pantalla se le ve negra. No, no está presentando. A ver, un ratito, déjenme. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Ahora sí me escucha mejor. No, profesora, sigue igual y la pantalla también. Chicos, ¿me pueden escuchar ahora sí? Sí, profesora, sí se le escucha y sí se puede ver la diapositiva. Sí se escucha, Gracias a profesora. Dios. Ya, vamos a continuar, chicos, porque el tiempo nos está ganando. Y yo sé que estoy teniendo las dificultades. Les vuelvo a pedir las disculpas del caso. No sé qué está pasando hoy día con mi internet. No sé por qué hoy día no me está dejando trabajar. Bien, ya, ahora sí, perfecto, gracias. Ya, estaba comentándoles un poco sobre lo que era el tema del indigenismo. Para ello habíamos tomado en cuenta nosotros la información. Ya, vamos primero a desarrollar un poco lo que respecta a lo que es Río Profundo, ¿no? Como les estaba contando, el primer punto de partida de esta obra va a ser la llegada, pues, de Ernesto con su padre a la ciudad de Cusco. Entonces, por este lado vamos a colocar verdadero. ¿Por qué Cusco? Porque el papá en este caso, lo que él quería era ir a este lugar porque tenía un familiar pues que tenía hacienda y pensó que iba a recoger, como se dice, a su hijo y a él, ¿no? Pero se da con la sorpresa de que este familiar pues era bastante tirano, era como si es una persona que buscaba todo a su conveniencia, ¿ya chicos? Entonces aquí vemos que la primera parte va a ser verdadera. Añuco regala a Ernesto un trompo que tomará forma de un espíritu andino. Para hablar de esta segunda parte, chicos, recuerden lo que les había comentado, ¿no? Que lo que había pasado era que su papá lo va a dejar a Ernesto, pues, como se dice,
en un lugar donde va a poder dormir, va a poder estar, va a poder recibir educación netamente católica, ¿no? Y él aquí se va a encontrar con diversos personajes, ¿no? Y uno de estos elementos que José María Arguedas va a destacar mucho es el término del trompo. ¿Y por qué hablamos nosotros del trompo? Porque dice que él se asombraba mucho cómo bailaba ese trompo. Asimismo también él decía pues de que él representaba mucho lo que era también este espíritu andino como tal, ¿no? La forma en cómo se movía, cómo bailaba el trompo, ¿no? Pero aquí él le va a llamar a este trompito, lo va a llamar como un zambullo, ¿no? Si bien le van a regalar el trompo, no va a ser a Ñuco, sino va a ser otro personaje que en este caso se va a llamar Anter, ¿ya? Añuco era un, como se dice, un personaje externo, ¿ya? Entonces acá, este de acá sería también falso. Tres, el protagonista suele visitar la comunidad de Patibamba en el Cusco. Uno de los aspectos que José María Arguedas va a destacar mucho es el lugar, ¿no? La descripción, el hecho de que existan ríos, de que existan árboles que lo van a ayudar, como se dice, a poder, ¿no? Regresar aquí, ¿no? Entonces, en su visita que va a realizar este personaje Ernesto en el Cusco, va a conseguir identificarse con lo que es la parte de la vida, ¿no? De la vida indígena. Entonces, aquí Ernesto va a poder identificar. Entonces, por eso dice, el protagonista suele visitar la comunidad de Patibamba. Vamos a ver qué va a ser verdadero. ¿Ya? Ser verdadero. Y por último, decimos acá también, el final de la novela, los colonos toman a Abancay en un intento de vencer la peste, ¿no? Y sí, pues lo que pasa es que los colonos van a tomar a Abancay para forzar, como que dice, un tipo de misa, porque recuerden que en esa época se pensaba de que a través del rezo se podía curar las enfermedades, ¿no? Entonces los colonos van a aprovechar esto para poder destacar la solución, ¿ya? Entonces tenemos verdadero, falso, falso, verdadero aquí. Vamos ahora. La 12 por ahí me están preguntando, recordemos que la 12 habíamos quedado que era la B. Chicos, 12B y 13 la E, ¿ya? 12B, 13E. Vamos con la pregunta 14. Vamos con la pregunta 14. A ver, dice, el indigenismo se define como un movimiento literario, cultural y artístico, el cual postuló fundamentalmente la reivindicación del indígena. Esta propuesta se manifestó en un contexto en el cual se aprecia justo lo que les había dicho inicialmente. Vamos a diferenciar un poco lo que es la parte del realismo con la parte del indigenismo. Ya no es igual. Por un lado, pues vamos a encontrar que el realismo, pues si bien va a hablar del indígena, lo va a hacer de una visión paternalista, ¿no? Lo que había comentado, en el cual pues se va a decir que va a necesitar el indígena del apoyo de otro, ¿no? En este caso de un criollo, que normalmente recuerdan que los criollos eran los que sabían sus derechos, los que sabían pues dónde recurrir si es que había una injusticia, ¿no? En cambio, desde la visión indigenista se va a empoderar al indígena, ¿no? Se va a ver como una persona, pues, que va a luchar siempre por sus derechos, que no va a necesitar de nadie, que va a destacar por sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, si decimos nosotros que este movimiento, pues, indigenista, lo que va a enmarcar va a ser en un contexto en el cual pues, se va a percibir, como se dice, una efervescencia política también, ¿no? Porque en esa época, recuerden de que aparece la llamada Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Saben de qué me refiero o no? ¿Saben a qué grupo político estoy hablando, chicos? A ver, ¿les El suena APRA. Alianza Popular? Al APRA, claro que sí, ¿no? Estaba, como se dicen, dos partidos muy fuertes, ¿no? Por un lado estaba el APRA y por otro lado también estaba el Partido Comunista, ¿no? Entonces se va a desarrollar justamente en esta efervescencia política. Es por ello que vamos a hablar de que se va a manifestar en una gran efervescencia durante las primeras décadas del siglo XX.
Chicos, esa va a ser la respuesta de la pregunta 14. Muy bien, ahí está. Pregunta 14, C de casita. Profesora, 14, C de casita. Bien. Bien, chicos, profesora, vamos ahora con la pregunta 15. Esto va a ser un poco más sencillo de poder descifrar y vamos a enfocarnos en la generación del 50. En este caso, con el cuento del niño junto al cielo de Enrique Congrach, y se va a mencionar lo siguiente, dice, la bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hace unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas, y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Yo les pregunto, chicos, cuando hablamos de esta bestia de varias cabezas, ¿a quién estaré haciendo referencia? A Lima. A ver, a Lima, claro, pues no. Imagínate, cuando la persona ha estado viviendo tanto tiempo en provincia y llega a un lugar donde las cosas pues se van a mover, como se dice, de una manera diferente. Ustedes saben que los limeños se caracterizan pues por hacer las cosas rápido, por tener una rutina ágil, ¿no? Entonces, aquí justamente Enrique Congrach lo que quiere es un poco representar la época del 50 en la que se da una migración. ¿Por qué? Porque se creía de que tú al viajar a Lima, pues ibas a tener, como se dice, mejores oportunidades en tu vida, ¿no? Ibas a poder salir adelante. Pero acá viene el detalle, porque si bien había oportunidades, pero la pregunta es, ¿Lima estaba preparada para recibir a tantas personas? ¿Qué creen que se generó en esa época? Si vienen un montón de personas de provincia acá a Lima, ¿qué creen que pasó? A ver, ¿cuál es su hipótesis, chicos? ¿Qué opinan ustedes que sucedió en Lima? Si vienen un montón de personas acá. ¿Mm? Puede ser que haya habido explotación laboral. Ya, muy bien, una de ellas era la explotación laboral. Ya. Aparecen también los famosos pueblos jóvenes, pues, ¿no? Como Villa El Salvador. Antes pues se recuerden que Lima todo era verde, pues, ¿no? Haciendas. Y ahora ya, como se dice, se forman pues los famosos inicios de los distritos, pues, ¿no? Entonces, en este cambio radical que sufre Lima, también vamos a ver, pues, la pérdida de la inocencia. ¿Por qué? Porque en El niño junto al cielo se va a hablar pues de la historia de un chico que va a llegar de provincia y pues ustedes saben que allá en provincia normalmente se confía mucho en la persona, ¿no? Es como que si tú me dices, oye, mira, te voy a ayudar con un trabajo, yo te voy a creer, ¿no? Pero acá tenemos en Lima todavía la cultura, como se dice, de que quién es el más vivo, ¿no? ¿Quién es el más vivo? Entonces, vemos acá de un niño pues que definitivamente ha sufrido de estafa, ¿no? Y no es un adulto, ¿no? Lo curioso acá es que no es un adulto, sino es un niño como él, ¿no? Un poquito mayorcito nada más, que le va a decir, oye, ¿sabes qué? Dame 50 soles, porque el niño se había encontrado plata. Dale 50 soles, vamos a hacer un negocio, ¿no? Y vamos a vender. Y el niño, pues por querer ayudar a su familia, lo va a hacer, ¿no? Va a querer aceptar el negocio, pero a las finales, pues va a salir estafado, porque el otro niño lo que va a hacer es tomar el dinero la mercancía e irse, pues, ¿no? Y lo va a dejar al pobrecito abandonado y esperando, esperando, como se dice, ese elemento, ¿no? Entonces, acá, si hablamos de la bestia de 1 millón de cabezas, ya, lo que va a hacer Enrique Congras es utilizar esta metáfora, ¿no? Una bestia. ¿Para qué? Porque lo que él quiere es criticar un poco la deshumanización, el caos que se vivía en la época, pues, de esta urbe totalmente moderna, ¿no? Y pues, con esto busca la lucha de los migrantes rurales y adaptarse pues, a un espacio que se daba mucho el tema de la marginación, ¿no? Por eso cuando dice que se representa la experiencia migratoria hacia la ciudad moderna, ¿cómo? ¿Cómo se va a representar? En este caso, pues, se va a representar como una lucha constante
para encontrar su lugar en este espacio, como se dice, caótico, ¿no? Entonces, esto es lo que busca representarse en la pregunta 15. 15E, ya chicos, en el caso del niño junto al cielo. Vamos ahora, 15E, a ver, acá no sé si están marcando, 15E. Vamos ahora a la pregunta 16. Seguramente este cuento ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Por ahí seguramente me dicen, yo lo escuché en el colegio, es un cuento que ya he ido viendo. A ver, para un poquito los conocedores de este argumento, de este relato, ¿cuál ha sido la alternativa que marcarían si esto les viene en una pregunta de examen de admisión, chicos? Si es una fija, ¿cuál marcarías tú aquí? A ver, por acá me dicen la C, todos dicen la C. A ver, la C. Igual acá también me dicen la C. Ajá. Bien, chicos, bien, muy bien. Ahora vamos a analizar. Enrique se lastima el pie y no puede ir al muladar con su hermano. Claro, el pobre se va a cortar el pie, pero no va a ser Enrique, sino va a ser el otro hermano, Efraín. Efraín es el que se va a cortar el pie, ¿no? Y por eso no puede ir al muladar, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner falso. No es Enrique, sino es Efraín, el pobrecito. Es al revés. Luego tenemos el cerdo pascual devoró al abuelo debido a que éste saltó. Mira esta palabrita, saltó. Ay, chiquito. El abuelo no salta, chicos. Se supone que dentro de la novela el abuelo se cae, no salta, ¿no? Y dos, recuerden que no puedo asegurar todavía que el viejito Pascual haya sido el abuelo, perdón, haya sido devorado por Pascual. O sea, no está esa parte específica en la obra, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es inferir, podemos deducir al final, ¿no? Que ha sido devorado, pero no se narra específicamente en el relato sobre ello, ¿ya? Ojito con esta pregunta, por favor, ¿ah? Don Santos obliga a sus nietos a ir al vertedero para cebar al cerdo, ¿no? Claro, recuerden que el objetivo del abuelo era vender este cerdo porque pensaba que de esa manera podía hacerse rico, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es verdadera. No hay nada que aclarar. Efraín y Enrique abandonan el corralón, pues le espera un futuro exitoso. No hablamos de un futuro exitoso, chicos, sino es un futuro esperanzado. Nos espera, como dice ellos, cuando salen, ven la luz de la ciudad, ¿no? Ahí hablamos un poco de esta parte de la esperanza, pero nadie me puede decir de que va a ser sí o sí exitoso, ¿no? Entonces, aquí también va a ser definitivamente falso. Y como ustedes me indicaron, aquí va a ser la respuesta la C. Pues. Muy bien, chicos, buen trabajo, 16C. 16C. Vamos ahora con la 17. Mira, observa este poema. Se llama Identikit. Dice, sí, la locura materia animada por tu mano, soy yo. Luego de leer Identikit de Blanca Valera, ¿cuáles de las siguientes alternativas contiene el enunciado correcto a las características del estilo de su poesía? A ver, quiero que te enfoques acá en la interpretación de esta poesía. Sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo. A ver, yo te pregunto, ya que has visto por ahí ya un poco sobre los movimientos anteriores también. Uno, presenta un tono existencialista y surrealista. ¿Qué recordamos del término surrealismo, chicos? ¿A qué hago referencia con el término surrealismo?
¿Alguien me dice? Irreal, subjetivo. Ya. Lo onírico, muy bien. Lo de ensueño, ¿cierto? Lo ilógico, lo irracional. Entonces, si usted se percata, si dice, sí, la oscura materia animada por tu mano soy yo. ¿Hablamos de ese aspecto irracional? ¿Hablamos de ese aspecto fuera de lo común, lo ilógico? No, no, todavía No, no presentamos ese tono, todavía no, no hay, no existe. B, describe la naturaleza del sistema patriarcal. Estamos hablando de un sistema patriarcal en el cual hablamos de lo que es el hombre y todo lo que esto conlleva. Tampoco evidenciamos esta naturaleza, pues, sistema patriarcal. Ojo, recordemos que si bien Blanca Valera era conocida por ser feminista, ya tengan en cuenta eso, ella se consideraba feminista, pero acá específicamente en este tipo de poema no vemos este naturaleza del sistema patriarcal. Expresa pesimismo ante la fragmentación del yo. Mentira, porque dice, la oscura materia animada por tu mano soy yo, es como que tú dependes de mí, ¿cierto? Dependes de mí. Entonces no hay un pesimismo. A ver, utiliza un lenguaje conciso y carente de adornos. Yo te pregunto, ¿hay un exceso de figuras literarias? ¿Tuve evidencias aquí las figuras literarias? Evidencias que es difícil de comprender tampoco. Entonces sí está utilizando, como se dice, este lenguaje conciso y además que no va a presentar, como se dice, excesos, no hay carencia de adornos. Entonces, por eso la alternativa aquí sería la D, tipo de lenguaje. Ojo, que te está hablando de estilo. Ten cuidado, cuando le pongamos estilo, la forma en cómo lo está desarrollando. ¿Ya? Por eso que tampoco decimos asume una actitud melodramática y sentimental, porque si dijimos asume, ya no estaríamos hablando del estilo, sino de la temática. ¿Ya, chicos? Estaríamos enfocándonos en la temática. Entonces, la 17 sería la alternativa D de dedito. 17, D de dedito. ¿Ya? Vamos ahora con la pregunta 18. A ver, acá tenemos la característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa. Igual esto de aquí, chicos, lo hemos visto en la nueva narrativa hispanoamericana. Vamos a ver qué podemos destacar acá de Mario Vargas Llosa. A ver, dice, estaban en cuclillas y formaban un círculo. Algunos habían encendido cigarrillos que iban pasando de mano en mano. La habitación comenzó a llenarse de humo cuando el jaguar entró al baño. Precedido por Cava, todos comprendieron que éste había mentido. Esos pómulos, ese mentón, habían sido golpeados y también esa ancha nariz de bulldog. Se había plantado en medio del círculo y los miraba detrás de sus largas pestañas rubias. Con unos ojos extrañamente azules y violentos, la mueca de su boca era forzada, como su postura insolente y calculada lentitud con que los observaba uno por uno. A ver, te está pidiendo característica narrativa de Mario Vargas Llosa. ¿Cuál sería tu respuesta ante esta pregunta 18? Por acá me han puesto a mí la A de frente. Maret, Rita, mí la A es la respuesta. ¿Ya? Ajá. Recuerden que Mario Vargas Llosa tenía una característica singular, ¿no? Cuando hemos visto la nueva narrativa, se hablaba pues de los famosos flashbacks, ¿no? Y una de las características también era la narrativa, ¿no? O sea, como siempre estuvimos con esto del narrador omnisciente, Mario Vargas Llosa va a tener la característica de tener una narrativa netamente objetiva. ¿Y a qué nos referimos con lo que es la narrativa objetiva? ¿Ya? El narrador lo que va a hacer es detener los detalles más que nada externos, o sea, va a ser más que nada una narración descriptiva, así como una cámara fotográfica, ¿no? En la cámara fotográfica, ¿qué hacemos? La pasamos por el lugar y va detallando, ¿no? Los espacios, las descripciones, ¿no? Entonces, eso es lo que va a hacer la narración objetiva, ¿no? Va a detallar
ya las partes externas de los personajes, relatar las acciones de este personaje, pero va a evitar aquí, obviamente, nada de lo subjetivo, ¿no? Se va a evitar totalmente este elemento subjetivista. Y el rasgo, pues, va a ser lo distintivo de Mario Vargas Llosa, definitivamente, esta narración totalmente objetiva. Entonces, en el caso de la 18, va a ser A de avioncito. Chicos, 18A de avioncito. Muy bien. También hay monólogo interior, sí hay monólogo interior, pero acá en este fragmento no hay ese monólogo. Recuerda que el monólogo interior tiene como objetivo interiorizar, ¿no?, el pensamiento del personaje, ¿no? O sea, como que entender lo que piensa, ¿no? Pero no era una característica de este lugar. A ver, otro que te pone por acá. Utiliza diversos registros de la obra para alcanzar un mayor realismo. Si bien otra característica también de estas narrativas novedosas era la narración desde diversos puntos de vista, que también es una innovación que se daba de la narrativa, ¿no? Pero aquí no estamos viendo, pues, que tampoco se esté dando ese tipo de narraciones, ¿no? La otra alternativa te pone, combina elementos de la realidad inmediata y la ficción literaria. No podemos decir que hay una combinación porque recuerda que acá estamos hablando de la parte del narrador, ¿no? Entonces no vemos esos elementos tampoco. Y describe con mucho detalle el mundo interior de los personajes. No porque acaso lo que está haciendo es mencionar las acciones de estos personajes. Entonces, ahí descartamos todo lo demás. Intentando la 18, la alternativa es la K. Vamos ahora con la 19. Dice, ¿qué tema de la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa se desarrolla en el siguiente fragmento de la obra? Dice, la universidad era un reflejo del país, decía Jacobo. Y si todos tenían la culpa, no había más remedio que conformarnos, decía Santiago. Y Jacobo, la solución era la reforma universitaria. Pero si la universidad era un reflejo del país, San Marcos, nunca iría bien mientras el Perú fuera tan mal, decía Santiago. Y Aida, sí se quería la cura, el mal de raíz, no había que hablar de reforma universitaria, sino de revolución. Pero ellos eran estudiantes y su campo de acción era la universidad, decía Jacobo. Trabajando por la reforma, trabajarían por la revolución. Había que ir por etapas y no ser pesimistas. Si ustedes, chicos, leyeran este fragmento de aquí propuesto en la pregunta 19, ¿cuál sería su respuesta? A ver, por acá me pone Maret dice la 19, para mí es la A. Ok, perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo? Porque la 19 sea la A. A ver, todos dicen con la A. La C, por acá me dice muy bien. Oscar me dice C. Edgar me dice la C. Muy bien. Si nos percatamos, chicos, acá se está dando un diálogo entre diversos estudiantes universitarios, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, a Jacobo, tenemos a Aida, tenemos a Santiago, y cada uno de ellos lo que está haciendo es expresar sus opiniones, ¿no? Inclusive sus ideales sobre la universidad, ¿no? Y pues la situación que también está teniendo la problemática del momento, pues, ¿no? Que en este caso es que no se está reflejando esto en el país, ¿no? Entonces, aquí el tema que estamos desarrollando definitivamente son los ideales políticos de los jóvenes universitarios, ¿no? Eso sería el tema aquí en la 19, chicos. Está muy bien. C, 19C. Vamos ahora con la pregunta 20. A ver, vamos con la 20. Seguramente también han escuchado sobre esta obra. Va a ser La ciudad y los perros. Dice, vamos a marcar el enunciado sobre el momento de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Dice, la investigación sobre un posible asesinato en el Colegio Militar Leoncio Prado tiene varias consecuencias. Una de ellas fue, a ver, vamos a hablar un poco de La ciudad y los perros, ¿no? Como saben, acá el trama va a ser pues, sobre la supuesta muerte de uno de los estudiantes. Entonces,
¿Qué había pasado? Se ve pues uno de elementos de corrupción, porque recuerden que en este lugar, cuando se hacen las requisas, ¿qué encontraban? Encontraban cigarros, encontraban inclusive que los chicos robaban a veces hasta los pasadores de las zapatillas, ¿no? Porque todo lo que se podía entrar era, como se dice, para vender. Pero acá lo curioso es que no es que robaban por una necesidad, ¿ah? No es que estos chicos robaban por una necesidad, ¿ah? Robaban ¿por qué? Porque era un símbolo de rebeldía para ellos, el robar. Los padres tenían dinero, excepto de uno, excepto de uno, ¿no? Que era de Cava, ¿no? Porque él era de, como se dice, del Callao, y siempre sus papás decían de que iba a terminar mal, ¿no? Porque toda su familia había estado en la cárcel, ¿no? Pero todos los demás estudiantes no tenían necesidad de robar, pero lo hacían como para verse quién es el más machito, ¿no? Quién es el más rebelde de todos, ¿no? Entonces, ¿qué habla? Dice, estamos hablando de la investigación de un posible suceso, ¿no? A ver, acá, chicos. Cuando se habla de esta investigación, de este posible asesinato que fue del cadete Arana, ¿ya? El esclavo va a traer consecuencias como, por ejemplo, el ámbito delincuencial, ¿no? Que va a existir en los cadetes. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a tener cierto remordimiento. Es como, por ejemplo, tú tienes un amigo y tú sabes que ese amigo siempre ha cometido actos ilícitos, ¿no? Y que siempre que se decía de que si se metían con él iba hasta matar, ¿no? Pero a veces puede ser que la persona lo diga y no sea cierto, ¿no? Pero como tú ves de que sí, pues es de barrio, como dicen ustedes, es del Callao y todo lo demás, puede cometer ese tipo de accionar, ¿no? Entonces, por eso que uno de los cadetes lo que va a hacer es ir y denunciar de que no fue un accidente, sino que fue un asesinato, ¿no? Y eso lleva también de que las personas, pues, los superiores vayan a los cuartos y ya, como se dice, sepan un poco más de cada uno de ellos, ¿no? Y ahí, pues, se va a descubrir, como se dice, ese ámbito delincuencial que van a convivir, pues, los cadetes, ¿no? Ojo, que hablamos, pues, de hechos como repetir robos que se daban en el lugar, e inclusive también vamos a encontrar, pues, acerca de cómo los chicos buscaban también ir a lugares donde estaban las chicas, las pies dorados, ¿no? Que se le conocía a una prostituta también, ¿no? Entonces, todas esas historias, chicos, lo vamos a ver más adelante ya cuando hablemos de la ciudad de los perros, ¿no? Y por último, vamos con esta pregunta plus que les he traído ya para cerrar, en la que dice, remeda al cuco, roes, tierno tu carril móvil de sed que corre hasta la playa. Aire, aire, hielo. Si al menos el calor, mejor no digo nada. En cuanto al aspecto formal de los versos anteriores pertenecientes al poema 33 de Trilce César Vallejo, se puede apreciar el propio de dicho poemario. ¿Cuál marcarían acá, chicos? ¿Cuál marcarían acá en la 21? C me ponen. Ajá. Ajá. Muy bien, sí, perfecto, excelente, chicos. Hablamos del experimentalismo, la parte de la innovación, que era propio, pues, del vanguardismo de César Vallejo. Bien, chicos, de verdad que les vuelvo a pedir las disculpas del caso. Sé que he tenido fallas en mi internet, pero he tratado, pues, de abarcar y de desarrollar con ustedes todas las preguntas. Muchas gracias por su paciencia el día de hoy y muchas gracias también por su tiempo. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesora, cuídese.